Este es el momento en el cual está piola que con todo lo que hemos estado viendo hasta esta altura, fíjense que ya vamos por como 3 semanas de clase, ¿no? Sí. ¿Cómo van acostumbrándose a la materia? ¿Qué pasa con el lenguaje? Si se entiende, si no se entiende, cómo venimos, cómo no va. Es algo que es importante que vayan ya identificando y diciendo, por si hay alguna cuestión que hay que explicar otra vez, si hay algún tema que les genera alguna duda. Y eso es importante que lo manifiesten para que los podamos ayudar, justamente para eso estamos. Así que si ustedes vayan acompañando lo que estamos viendo con los textos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera es que van a darse cuenta cómo vienen en relación a lo que estamos aprendiendo. Y las dudas que se le vayan presentando, pues nos las van diciendo acá en la clase, las van escribiendo en el grupo de WhatsApp, sí, pero en todo caso, siempre tengan presente que estamos para que puedan aprender mejor. Así que no dejen pasar esta situación que permite justamente que aprendan mejor. Estamos por la unidad 4, ¿verdad? La unidad 4, vimos el otro día el primero de los puntos, un punto muy rico, porque permite que se comprenda todo lo que sigue en el resto de la unidad, como son las instituciones del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. La verdad es que si ustedes tienen por delante muy bien identificado, ¿verdad? El esquema de jerarquías que tiene nuestra Constitución. ¿Se acuerdan que hicimos todo ese recorrido en relación a qué pasaba primero con lo que sucedía en orden a aquello que surgía propiamente del artículo 31 de la Constitución, ¿no? Esta cuestión a propósito de si las leyes y los tratados estaban al mismo nivel, a distinto nivel, qué sucedía, quién estaba primero, quién estaba después, y un poco como esto se reacomoda, como decimos todos, se reacomoda en ocasión de producirse la reforma constitucional del 94. ¿Por qué? ¿Qué sucede en esa ocasión? ¿Se acuerdan que yo les dije, no? Una de las primeras como habilitaciones, ¿no? Como órdenes que le da la propia ley que declara la necesidad de la reforma en la Convención Constituyente es que ordene la situación de la jerarquía de los tratados, porque si no, ¿de qué íbamos a depender? Íbamos a depender en cada caso concreto que resolvieran los jueces, ¿bien? Entonces, muy acertadamente, lo que se hace en la reforma es consignar que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Les quedó claro esto de dónde surgía? ¿Qué sucede a propósito de lo que habíamos nosotros como Estado, aquello respecto a lo cual nos habíamos obligado cuando nos sumamos a esa Convención de Viena sobre derecho de los tratados, que definía justamente los tratados y que señalaba, bueno, que los tratados por su naturaleza, por los actos que en su consecuencia se derivaban, tenían necesariamente que ser superior a las leyes. Por eso hoy no queda ninguna duda cuál es nuestro esquema en materia de supremacía, en la cúspide del ordenamiento, repasemos esto, en la cúspide del ordenamiento siempre vamos a encontrar los tratados sobre derechos humanos jerarquizados, jerarquizados por alguno de los dos caminos, recordemos, el camino del 75, inciso 22, segundo párrafo. Ese fue un camino elegido por la Convención Constituyente en la medida que seleccionó un puñado de instrumentos internacionales sobre derechos humanos. ¿Y qué hizo? Los colocó al mismo nivel que las normas de la Constitución. ¿Estamos? El primer espacio para pensar es ese, pero recordemos también que el 75, inciso 22, tiene un tercer párrafo que permite al Congreso constitucionalizar o jerarquizar, son sinónimos, constitucionalizar o jerarquizar otros tratados sobre derechos humanos para colocarlos ahí, en el mismo nivel de los que ya están constitucionalizados o jerarquizados. Entonces, esto ya sucedió 3 veces, ya tenemos 3 tratados internacionales que se sumaron a estos que en su momento había elegido la Convención Constituyente, así que siempre recuerden que ese es el orden hoy. En el primer nivel, en el nivel primario de validez, hicimos el cuadrito el otro día, ¿se acuerdan? En el primer nivel primario de validez, siempre van a estar en las normas de la Constitución y las normas de los tratados internacionales sobre derechos humanos jerarquizados o constitucionalizados. ¿Qué voy a tener en el medio, por así decirlo, en el segundo nivel? Voy a tener los tratados, el resto de los tratados internacionales, que pueden ser de variado tipo y materia.
En el tercer nivel, yo voy a encontrarme con las leyes de la nación que en su consecuencia sean dictadas por el Congreso. El Congreso como poder por excelencia, habilitado para la sanción de las leyes. De distinto tipo, ¿no? Ya vamos a aprender. Leyes, algunas son de derecho común, otras son leyes de derecho federal, y esto va a tener que ver con ¿qué? Con la materia que regula, con la persona que involucran, ya lo vamos a aprender un poco más adelante en la segunda parte, y al final, ¿no? Siempre estamos hablando, acuérdense, del derecho federal, de las normas y actos que integran al derecho federal. En el nivel más bajo, aquella actividad, recuerdan que hablábamos, en aquella actividad legislativa que está autorizada por la propia Constitución Nacional, para que lleven adelante otros poderes del Estado, u otro poder del Estado, en este caso el poder legislativo, el poder ejecutivo, en la producción, básicamente primero de reglamentos. ¿Se acuerdan que hablábamos los reglamentos producidos por el poder ejecutivo, todo lo que escuchamos en la tele o vemos en los diarios, decretos? Bueno, esos decretos, acuérdense que son ejercicio de poder reglamentario, que ya también vamos a estudiar en detalle cuáles son, pero ahí en el último nivel, siempre como actos o normas del derecho federal, que por definición que sabemos que está por encima del derecho común, del derecho provincial, del derecho local, de las provincias y de la propia Ciudad de Buenos Aires, van a estar también todos lo que son actos normativos del jefe de gabinete de ministros, de los órganos centralizados o descentralizados del Poder Ejecutivo, como por ejemplo, fíjense, muchísimas, esto hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque muchísimas de estas decisiones son aquellas que ustedes se van a encontrar el día de mañana en el ejercicio concreto de la profesión de contador, de licenciado en administración, de actuario, y van a tener que atacar si es que consideran, por supuesto, que no se compadecen o no son compatibles o conformes con la Constitución. Porque acá encontramos decisiones, por ejemplo, del Banco Central de la República Argentina, decisiones de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de la AFIP, decisiones de la ANSES, todas estas cuestiones justamente son las que ustedes van a tener que aprender a identificar para poder saber si son atacables o no por ser, ¿qué? Contrarias a la Constitución, ¿sí? Por eso, ¿qué institución aparece? No es que solo aparece en el programa porque se nos ocurrió ponerla ahí. ¿Qué institución es consecuencia del principio de supremacía? El llamado control de constitucionalidad. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Son los actos, las formas, los sistemas. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Son los actos, las formas, los sistemas, los modelos que han previsto los estados para la defensa de la Constitución, ¿sí? Para la conservación de su supremacía. Por eso siempre se dice, ¿no?, que hay como una suerte de contracara, ¿no? De un lado de la moneda está este principio de supremacía, ¿no?, que hemos desplegado, que hemos aprendido, ¿no?, que se encuentra descrito en nuestra Constitución, pero del otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Del otro lado tenemos que generar herramientas, mecanismos para defender justamente esa supremacía. ¿Para lograr qué cosa se les ocurre? Para lograr que cada norma y cada acto, mantengan su lugar. Para lograr que cada norma y cada acto mantengan su lugar. ¿Sí? ¿Esto era una institución qué? A ver, Melissa, no sé dónde te quedaste. Es una institución para la defensa de la Constitución. Eso, gracias. ¿No te habías perdido? O sea, no tenía el nombre, tenía lo que dijo, pero no el nombre. Está bien, está bien. Igual tenés muy fuerte ahí la tele, hablan fuerte, no sé qué pasa en tu casa, no vas a escuchar nada. No, sí escucho, pero tengo los audífonos. Ah, bueno, bueno. Porque ahí se escucha de forma mucho bullicio.
Bueno, así que ustedes siempre recuerden, ¿no? De un lado está siempre desplegado este principio de supremacía. ¿Qué explica el principio de supremacía? Recuerdan el lugar que cada norma, que cada acto tienen en el sistema normativo, pero aparecen a su vez en los sistemas jurídicos de los estados, en distintos modelos, distintos sistemas, distintas fórmulas para defender la Constitución. Y a eso se lo denomina control de constitucionalidad, ¿sí? El control de constitucionalidad es justamente un instrumento para la defensa de la Constitución, ¿sí? Hay que definir a quién se le otorga este poder de defender la Constitución. En Argentina es muy sencillo explicarlo, porque son todos y cada uno de nuestros jueces, son todos y cada uno de nuestros jueces quienes están a cargo de la defensa de la Constitución. Son todos y cada uno de nuestros jueces quienes están a cargo de la defensa de nuestra Constitución. Pero esto no es en todos lados igual. De hecho, ha habido en el mundo distintos modelos pensados para defender la constitucionalidad. Algunos, por ejemplo, fíjense, algunos entendieron que el mejor control iba a estar a cargo de un órgano político. Algunos entendieron, en algunos estados del mundo, entendieron que el mejor control iba a estar a cargo de un órgano político. Primero, los voy a llevar un poquito más atrás, miren, antes de cuál es el órgano más apropiado. Los voy a llevar un poquito más atrás y a explicarles algo que tiene que ver con que estos conflictos que se plantearon para defender la Constitución justamente comenzaron con la llamada era del constitucionalismo. Fíjense, a medida que los estados se empezaron a dar sus propias constituciones y de esta manera empezaron a regular el modo en que estaban dentro de su sistema jurídico las distintas normas y los diferentes actos distribuidos y cuál era su jerarquía, bueno, empezaron a aparecer otros problemas. Por eso siempre se dice que es una consecuencia, ¿verdad?, de el constitucionalismo y del principio de supremacía. Empezaron los problemas vinculados a la defensa de la Constitución. Y ahí se plantearon, ahí viene el tema del órgano, ¿no? Ahí se plantearon, ¿cuál era el mejor modelo? El mejor modelo para la defensa de la Constitución era dejarla a cargo de los jueces o dejarla en cabeza de un órgano distinto de los jueces, que no estuviese integrado por jueces. Esta disyuntiva o este dilema llevó a pensar que en algún punto la respuesta iba a estar dada tal vez en las primeras producciones constitucionales que se tuvieron en el mundo, ¿sí? En el continente americano, la propia Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Esta Constitución de los Estados Unidos pensó, en la primera Constitución norteamericana, pensó, asoció, ideó, que el mejor modelo de control de constitucionalidad iba a ser que todos y cada uno de los jueces se ocupasen de declarar al momento de resolver un conflicto que esa norma que tenían que aplicar era compatible o no con la Constitución. Fíjense, cuando el control es de este modo, se lo llama control jurisdiccional. ¿Por qué es control jurisdiccional? Porque se encuentra a cargo de un órgano del Estado, propiamente de los jueces. Y son estos quienes van a determinar si una norma es contraria o no con la Constitución. Hoy les cuento que esa comprobación no solo es en relación a si es contraria o no con la Constitución, sino también con los tratados. ¿Por qué? Porque se encuentran esos tratados que se encuentran al mismo nivel que la propia Constitución del Estado. Ese modelo es un modelo de confianza en los jueces, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque ¿qué señala este modelo? ¿Qué es lo que piensa este modelo? El modelo que les cuento se conoce como modelo norteamericano, ¿no?
¿Por qué se conoce como modelo norteamericano? Porque fueron los jueces, ¿no?, los que tenían depositada en ellos, estaba la confianza para señalar si una norma o una ley era contraria o no contraria. Y a ver qué dice ahí Gastón, que los jueces son prudentes a la decisión y respetuosos de la Constitución. Bueno, justamente eso es lo que se espera, ¿no? Por eso este control tiene como una suerte de mirada de confianza en los jueces. Entonces, les cuento que es el Poder Judicial, a la hora de resolver un conflicto, el que resuelve si una norma o un acto son o no contrarios con la Constitución. Frente a este modelo en Europa, y como consecuencia de la Revolución Francesa, fíjense, y el primer texto constitucional que iba a darse en la propia Francia, el modelo fue distinto. ¿Por qué? Porque acá no había confianza en los jueces, ¿sí? Los franceses, les cuento que no tenían confianza en los jueces. ¿Por qué no tenían confianza en los jueces? Porque todavía lo asociaban a estos jueces con aquellos sujetos que habían conspirado contra la República. Entonces no tenían confianza en los jueces. Por eso los franceses le proponen al mundo otro modelo de control, ¿no?, que se conoce como el modelo de control político. ¿Por qué? Porque el órgano a cargo del control no está compuesto por jueces. Muchas veces es un consejo, un comité constitucional, quien se encuentra a cargo de la defensa de la Constitución. Por ejemplo, en Suiza, en su momento, ¿a quién se le confió el control? Al mismísimo Parlamento suizo. Francia establece un comité constitucional. Bélgica, por ejemplo, crea este control en cabeza de un Consejo de Estado, pero ninguno de ellos, todos ellos les cuento que estaban integrados por legisladores o ex legisladores, gente de la política, juristas, pero no por jueces, ¿sí? Este modelo, el modelo francés, es un modelo político, político por ser contrario en su integración al modelo jurisdiccional que proponen los norteamericanos. Y en algún punto, fíjense, vamos a ver si hacemos un cuadrito para que esto se entienda mucho mejor. A ver, vamos a usar la pizarra, que para eso la tenemos acá al lado. Vale, que me corro y empiezo a escribir a ver cómo nos va. Fíjense, esperen que me ubico acá, desde acá me ven, ¿no? El control de constitucionalidad. Acuérdense que la final... ¿Se va viendo? ¿Se va? Sí, profe, sí, sí. En cuanto a la finalidad, díganme qué. ¿Se ve, me dicen? Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, en cuanto a la finalidad, acuérdense que tiene como finalidad la defensa de la Constitución. Entonces, lo primero que hay que definir es quién lo ejerce. ¿Quién lo ejerce? Porque sabemos que tenemos que defenderla la Constitución, pero el punto está en quién va a ejercer ese control, ¿bien? Perdón, ¿quién lo ejerce? Entonces acá aparece el órgano de control. Ese órgano de control va a tener dos posibilidades. Esperen que lo traigo más acá para que se vea todo el cuadrito. Yo salí, pero los estoy viendo por ahí. Ese órgano de control puede ser jurisdiccional o político.
¿Bien? El jurisdiccional es un modelo de confianza en los jueces. Y el político de desconfianza. En los jueces. Esperen que ahí tengo a alguien que acaba de entrar recién. ¿Estamos con esto? Confianza y desconfianza. En el caso del jurisdiccional, a ver que ahí se ve entero, en el caso del jurisdiccional, este es el típico modelo norteamericano. Y el político es el típico modelo francés. ¿Vamos? Norteamericano y francés. Estos modelos, tanto el norteamericano como el francés, son los llamados originarios. Porque fueron los primeros que aparecieron, ¿sí? Originarios, porque fueron los primeros que aparecieron. Un poco más tarde, iba a aparecer un tercer modelo, también de los originarios, iba a ser el austríaco. Y este modelo austríaco iba a llegar, por una sugerencia, por una idea, de Hans Kelsen. Hans Kelsen, un importante jurista, ¿no? Austríaco que, ¿saben qué propuso? Propuso un modelo mixto. Un modelo mixto. ¿Y por qué Kelsen propone este modelo mixto? Ya me voy del cuadrito, vuelvo. ¿Por qué Kelsen propone este modelo mixto? Porque fíjense qué dice Kelsen. Kelsen es consultado, él era austríaco, ¿no? Y es consultado por los gobernantes de su país sobre cuál él proponía era el mejor modelo para la constitución austríaca que iba a reformarse. Esto estamos hablando de 1919, ¿no? Fíjense, estamos hablando de hace apenas 100 años, algo bastante, si se quiere, contemporáneo, ¿no? A la luz de cómo, del ritmo que tienen los hechos, ¿no? En la historia universal. Así que cuando hace 100 años Austria está pensando en cuál es el mejor modelo, ¿no? para defender su constitución, lo consulta Kelsen, a propósito de si se abrazaba, ¿no? El modelo político propuesto por Francia y que se había ya a esa altura como diseminado bastante, ¿no? En el continente europeo, o el mejor modelo era el norteamericano. Casi todas las constituciones de este continente, les cuento que prontamente tomaron el modelo norteamericano como el mejor, ¿sí? El modelo de los, previsto sin estar escrito, ¿no? Ahora vamos a ver, en la constitución norteamericana. Bueno, ¿y saben Kelsen qué dice? Kelsen dice, y yo tomaría lo mejor de cada modelo, y pensaría en una suerte de tercer modelo. ¿Qué es lo mejor de cada modelo que Kelsen propone? Kelsen dice, yo estoy más que convencido de que la defensa de la Constitución tiene que estar en cabeza de los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces son llamados a resolver los conflictos, ¿o no? Y cuando son llamados a resolver los conflictos, nada mejor que en esos casos en que son llamados a resolver los conflictos, que pronunciarse sobre si una norma es contraria o no es contraria a la Constitución. Cuando hablamos de la Constitución, piensen que hoy estamos hablando, en el caso argentino, una norma que sea inferior a la Constitución y a los tratados, ¿no? Todo lo que sea inferior al nivel 1. Entonces, en ese momento Kelsen dice, bueno, yo creo que hay que tomar lo mejor de cada modelo.
¿Qué tiene de bueno el modelo jurisdiccional o norteamericano? Que está a cargo de jueces. Y que los jueces, al resolver los conflictos, bueno, son los más idóneos para señalar si una norma es o no compatible con la Constitución. Pero no estoy del todo convencido que todos y cada uno de los jueces de una nación, dice Kelsen, estén capacitados, estén preparados para pronunciarse sobre cuestiones tan serias, tan importantes como la defensa de la Constitución, dice Kelsen. Él propone que tal vez estaba mejor pensar en un grupo más pequeño de jueces, ¿sí? En jueces especialistas, en jueces preparados científicamente en la defensa de la Constitución. Por eso miren lo que Kelsen nos propone en este tercer modelo. Los llamados, acá se los voy a escribir, tribunales constitucionales. Él propone para Austria la creación, en esa constitución justamente que iba a empezar a regir al año siguiente, en 1920, y que años más tarde, les cuento, él integraría ese tribunal constitucional, entre paréntesis, pero él propone la creación de un tribunal constitucional, es decir, de un grupo determinado de jueces capacitados para la defensa de la Constitución. Y que si en un caso cualquiera que se llevase a conocimiento, ¿verdad?, de un juez X, hubiera un conflicto de constitucionalidad, bueno, ¿quién lo resolvería? No todos y cada uno de los jueces, que por ahí no tienen la menor idea de lo que la Constitución implica y cuál es su alcance y su interpretación correcta, sino exclusivamente en cabeza de estos tribunales constitucionales. Visto a lo largo del tiempo, para no embarullarlos con esto, porque simplemente es solo una introducción, no es que ustedes tengan que ser expertos en modelos de control de constitucionalidad, pero visto en el tiempo, les cuento que terminó siendo uno de los modelos, el de Kelsen, terminó siendo uno de los modelos que más se desarrolló y que más éxito tuvo en el mundo. Y de a poco, pasó a convivir con el modelo jurisdiccional de todos y cada uno de los jueces, ¿no? La verdad es que, para que se entienda, los dos modelos tienen una matriz jurisdiccional, ¿me siguen? Los dos modelos tienen una matriz jurisdiccional de confianza en los jueces. En todo caso, el norteamericano, escuchen, en todo caso el norteamericano es un modelo desconcentrado, el norteamericano es un modelo difuso o desconcentrado. El norteamericano es un modelo difuso o desconcentrado. ¿Por qué difuso o desconcentrado? Porque todos y cada uno de los jueces tienen a su cargo el control de constitucionalidad. En cambio, el de Kelsen es un modelo concentrado, porque hay un puñado nomás de jueces a cargo de la defensa de la Constitución. En Argentina, que es lo que nos importa, no vamos a estudiar el resto del mundo, nosotros en esta materia no tiene esa aspiración, simplemente que sepamos de qué trata el control de constitucionalidad, y acá que nos pide, ¿no?, cuáles son los modelos en el derecho comparado, justamente para tener una idea de esto. En la Argentina, en la medida que Argentina tomó el modelo norteamericano de constitución, ¿qué se les ocurre? También tenemos el modelo norteamericano de control. Así que, ¿qué sucede en la Argentina? Todos y cada uno de los jueces tienen a su cargo la defensa de la Constitución. Todos y cada uno de los jueces tienen a su cargo la defensa de la Constitución. Hay un artículo, abran la Constitución, abran ahí la Constitución, porque hay un artículo que nos acerca a comprobar en nuestro derecho, cuál es el modelo que elegimos.
La verdad es que fíjense, así como, ¿por qué no tomamos el modelo de Kelsen? Es muy buena tu pregunta, Agustina. La verdad es que muchos de nosotros, yo en lo personal, coincido muchísimo con el modelo de Kelsen. Creo que esto es como pensar, ¿cuántos jueces hay en la Argentina? Parate, Alejo, que esa es otra pregunta, y voy por la de Agustina primero. El modelo de Kelsen, piensen que es un modelo exquisito, ¿sí? Que exige jueces bien preparados en temas constitucionales justamente para resolver conflictos de constitucionalidad. Pero acá siempre, ¿no?, hay como muchísima resistencia a tener un tribunal constitucional, que por otra parte les cuento que significaría tener que reformar la Constitución. Nosotros tendríamos que reformar la Constitución para que el modelo de control se modifique, porque de acuerdo a nuestra Constitución, por eso ahí yo les decía que abramos la Constitución, de acuerdo a nuestra Constitución, el control está en cabeza de todos y cada uno de los jueces. Entonces, si nosotros como país no quisiéramos cambiarnos a otro modelo de control, esto exigiría la modificación a la Constitución. La verdad es que en algún momento, este fue un tema de conversación entre aquellos que iniciaron las conversaciones, ¿no?, previas, no a la reforma del 94, sino mucho antes, cuando apenas nosotros recuperamos la democracia, ya desde el gobierno de Alfonsín se crea un órgano que se llamó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, integrado por juristas de distintas orientaciones políticas justamente, para estudiar la Constitución y la necesidad de modernizarla, la Constitución. Piensen que estamos hablando de 1983, ¿no?, cuando veníamos con la Constitución vieja, ¿no?, más allá de todas las reformas que se hicieron. Y que, la verdad, faltaban 10 años todavía para reformar la Constitución, esto no podía saberse. Y una de las ideas propuestas, Alfonsín, por este Consejo para la Consolidación de la Democracia, fue que nosotros tuviéramos un tribunal constitucional. Cuando después se hacen los acuerdos previos a la reforma del 94, la modificación del sistema de control no fue una de las ideas que finalmente se plasmaron, ¿no? Por eso, de acuerdo a nuestra Constitución, nosotros, fíjense, que lo vamos a leer, tenemos todavía el modelo norteamericano. Todos y cada uno de los jueces se encuentran a cargo de la defensa de la Constitución. Abran, por favor, ahí en el 116, para que ubiquen dónde se encuentra justamente el artículo del cual se infiere cuál es el modelo de Argentina. Ahí vamos a ver qué es lo que sucede en Argentina. Que si lo que ustedes están esperando, vieron que nosotros el otro día estábamos viendo supremacía y decíamos, bueno, hay un puñado de artículos que se refieren a supremacía. En algunos casos esos artículos son 116. En algunos casos esos artículos no dicen directamente cómo es nuestro principio de supremacía, pero de ahí derivamos algunas cuestiones, ¿no?, como el 1, el 5, el 27. ¿Cuál es el artículo de supremacía? El 31 en realidad. Bueno, acá no tenemos un artículo que uno pueda decir, bueno, ahí se encuentra plasmado con su nombre propio nuestro modelo de control, pero permite inferirse, ¿sí? Se deduce que nuestro modelo de control es el jurisdiccional difuso. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice este 116. Dice, corresponde a la Corte Suprema, es decir, al máximo tribunal de la Nación, y a los tribunales inferiores de la Nación, es decir, a todos y cada uno de los jueces, esto quiere decir a todos y cada uno de los jueces, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, dice, con la reserva hecha en el artículo 75, inciso 12, porque después vamos a ver que va a haber jueces federales y jueces comunes, y por los tratados con las naciones extranjeras, dice, de las causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, es decir, todo lo que suceda en el área de mar, territorial y puertos, quiere decir esto, de los asuntos en que la nación sea parte, cuando el Estado es parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia
y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia y sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Fíjense que ahí, más allá de que van a aparecer conflictos en particular que se explican desde el artículo, ¿cómo empieza? Lo importante es cómo empieza. ¿Qué termina diciendo? ¿Qué es lo que señala este artículo al empezar? Que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, es decir, a todos y cada uno de los jueces, a todos y cada uno de los jueces, el conocimiento y decisión. Y fíjense que ahí dice, de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Esto quiere decir, nada más y nada menos que es el Poder Judicial de la Nación, el que en Argentina se encuentra a cargo de la defensa de la Constitución, ¿sí? Por eso, ¿qué leemos en los diarios? ¿Qué escuchamos en las noticias? Que se declara la inconstitucionalidad de una ley, que se declara la inconstitucionalidad de un decreto, ¿sí? Que se declara la inconstitucionalidad, qué sé yo, de una circular del Banco Central, ¿sí? Que se declara la inconstitucionalidad de una resolución, no sé, de la FIP o del ANSES, ¿eh? ¿Por qué es esto? Porque hay en el caso concreto, ante la presentación de esa situación ante un juez, son los jueces los encargados de la defensa de la Constitución. ¿Bien? Esto un poco para que les sirva de introducción a lo que después pueden estudiar siguiendo los videos de YouTube, ¿sí? Porque en YouTube, fíjense que ustedes tienen 2 clases, yo ya les pasé el canal, ¿sí? Se los pasé por el grupo ya, ¿no? Refresquenme, ¿sí? No, profe. ¿No se los pasé? ¿Y nunca se los dije tampoco? No me digan que... Profe, ¿ya el grupo de WhatsApp? Sí, chicos, si se los hice, no lo hice todavía el grupo de WhatsApp. Ah, no, no lo hice, por eso no se los pasé, tienen razón. No, no lo hice, por eso no se los pasé. Esta semana los voy a hacer y después se los voy a pasar, ¿por qué? Porque yo tengo un canal que armé para la primera parte del año, que justamente tuvimos que enfrentar un poco esta situación de las clases virtuales y para que se sientan más cómodos con algunos temas, y algunos de los temas que estamos estudiando están en clases preparadas que yo colgué en mi canal de YouTube. Así que en cuanto arme el grupo, que no va a pasar esta semana, lo armo y ahí les paso el link para el acceso al canal de YouTube, más allá de que tiene mi nombre el canal, les cuento, no es nada difícil, buscan a Andrea Mercedes Pérez y se van a encontrar el canal ahí. Pero el punto está en que ahí justamente nosotros explicamos bien supremacía de la Constitución, como lo vimos en clase el otro día, control de constitucionalidad, y esto que les acabo de contar, que son los modelos, sirven para aproximarse mejor, sobre todo lo que explica el propio texto de la cátedra, para que lo comprendan mejor, ¿no? A ver, ahí que tenía un par de preguntas sin contestar. A ver. ¿Cuántos jueces hay en la Argentina, Alejo? No tengo la menor idea. Debe haber 40, 50.000 jueces, pero no tengo la menor idea. No sé esta pregunta para qué te puede servir la respuesta, pero no tengo idea cuántos hay. Además estamos hablando de jueces, me decís cuántos jueces, y hay jueces de la nación, jueces en las provincias, no sé, me preguntás jueces, no sé. Es como un poco amplio. Si querés precisar la pregunta, pero la respuesta no tengo la menor idea. ¿Y qué otra cosa preguntaban por ahí? Hoy vamos a ver el caso Sofovich. No, no es que vamos a ver el caso Sofovich porque haya quedado pendiente. Yo suelo, por principio, no solemos ver casos jurisprudenciales con ustedes. No soy de las que utiliza el sistema del caso en económicas, que les es tan difícil por ahí comprender un caso. ¿Lo dejamos pendiente? Ubíquenme con eso. ¿Quedó pendiente ver Sofovich? Sí, quedamos en la última clase cuando empezaste a hablar sobre el caso de Sofovich, de por qué se tuvo que hacer por qué se iba a hacer la reforma. Y me quedé ahí plantada con quedó. eso. Sí. Ah, bueno. Entonces, no habíamos terminado supremacía. ¿Qué tienen los apuntes últimos? Yo tengo que, claro, en lo último habías nombrado el caso y nada, y ahí terminó. Tipo, lo nombraste, no
¿Y cómo había quedado la pirámide de supremacía en 1853 nomás? Más de adelante no vimos. No avanzamos hacia lo que quedó después de... ¿Qué pasó después con la reforma? Nos quedamos ahí en Sofovich. Claro. Sí, nos quedamos ahí en el de 94, la reforma del 94. Pero no hay problema. Esto entonces que estuvimos viendo recién va después que eso. Así que ahora hacemos, si les parece el intervalo ese chiquitito que hacemos siempre entre el medio de la clase, y cuando volvemos retomamos en Edmejian con Sofovich, ¿sí? ¿Vamos? Sí, gracias. Son 4 y 5, seguimos 4 y cuarto. ¿Estamos? 10 minutitos nos tomamos de intervalo. Ok, gracias. Listo. Muy bien. Bueno, retrocedemos entonces a donde estábamos antes, que era el tema de Edmejian con Sofovich. Fíjense entonces que nos ubicamos en el momento de resolverse este caso, que fue el 7 del 92. ¿Estamos ahí? A ver, revisen los apuntes. 7 del 92. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Nuestra corte, ahí en el párrafo 17 en realidad para lo que nos importa a nosotros. En el párrafo 17, fíjense ustedes lo que dicen. A ver, los ubico en tema. El conflicto ahí era una presentación que hace Edmejian invocando el interés de toda la comunidad católica de haberse sentido agraviado por los dichos de un invitado que tuvo ese domingo, en el programa La Noche del Domingo, Sofovich, que un hombre, ¿no?, que se llamaba Dalmiro Sáenz, y un político en realidad peronista, que va esa noche al programa y se manifiesta en términos muy ofensivos en relación a la Virgen María. Entonces, Edmejian siente afectado su fe religiosa y la de todos aquellos que profesan el culto católico apostólico romano, y requiere, hace toda una presentación judicial para solicitar el ejercicio del derecho a réplica. El derecho a réplica está previsto en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que permite justamente la posibilidad de tener un espacio de defensa por aquel que se ha sentido ofendido, y así poder contestar a aquel que lo ofendió. Vamos a decirlo en términos fáciles para que no se haga lío. Acá los hechos en Edmejian con Sofovich a nosotros en esta materia, en este momento, en esta carrera, no nos importa. ¿Qué es lo que nos importa? La cuestión asociada al derecho. ¿Por qué? Porque en este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretando el principio de supremacía, dice así, ¿sí? Lo dice, se los voy a leer textual, lo dice en el párrafo 17 del caso. Dice que un tratado internacional constitucionalmente celebrado, no sé si quieren escribir esta parte que es interesante, dice que un tratado, párrafo 17 de Edmejian con Sofovich. Acá ya habíamos escrito el otro día cómo se escribía Edmejian, repito otra vez, ahí. Mec, otra vez la K, D, J, I, A, E, con Sofovich. El caso es de la Corte del 7 de julio del 92. Y vamos a ver qué dice el párrafo 18, que es justamente el que modifica en algún punto todo lo que estamos viendo a propósito de
la jerarquía de los tratados. Entonces, dice acá, perdón, 17 y 18, párrafos 17 y 18. Dice en el 17 que un tratado internacional constitucionalmente celebrado, que se acuerdan que hablábamos que era un acto complejo, ¿no?, de naturaleza federal, que un tratado internacional constitucionalmente celebrado, incluyendo su ratificación internacional, es orgánicamente federal. Pues el Poder Ejecutivo concluye y firma tratados, el Congreso Nacional los desecha o aprueba, mediante leyes federales, y el Poder Ejecutivo Nacional otra vez interviene ratificándolos, emitiendo en consecuencia un acto federal de autoridad nacional. Fíjense que esto, ¿qué es lo que nos muestra? Porque ahí la Corte destaca, ¿no?, que son actos orgánicamente federales. Porque tanto, ¿se acuerdan lo que habíamos estudiado del artículo 27 de la Constitución, que dice el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y de comercio mediante la celebración de tratados? Bueno, ¿qué quiere decir? Que no es solo el presidente, no es solo el Congreso, sino que son los dos, ambos poderes del Estado, los que participan y trabajan en la celebración de un tratado internacional, ¿sí? Por eso acá ver a alguien que se perdió, Rodrigo que se perdió, me quedé ratificando. Claro, te quedaste ratificando como que acá el caso dice el Poder Ejecutivo Nacional ratifica los tratados emitiendo un acto federal de autoridad nacional. Muy bien, Gastón, que ahí compartís directamente el párrafo 17. Está muy bueno eso. Y tengan en cuenta una cosa ahí, aprovechen en el chat que Gastón lo compartió entero. Y fíjense esto. Vayan más arriba, que compartió el 18, que está muy bien. Cuando ustedes lo ven acá en el chat, fíjense que aparece artículo 86, inciso 14, artículo 67, inciso 19. Bueno, hoy, este 86 se convirtió en 99, o sea, pónganle como una flechita, anoten en el cuaderno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un caso que se resolvió en el 92, así que la Constitución no estaba modificada, pero se mantuvieron estas atribuciones del Poder Ejecutivo, así que hoy no es artículo 86, inciso 14, sino si lo tuviéramos que mirar dónde está hoy, lo que antes decía el artículo 86, inciso 14, hoy está en el artículo 99, inciso 11. O sea, el viejo artículo 86 de la Constitución de 1853, hoy es el artículo 99, en el inciso 11. Y ahí después que dice, ¿no?, el Congreso Nacional los desecha o aprueba mediante leyes federales, artículo 67, inciso 19, hoy el 67
y el 67 es el artículo 75, inciso 22. ¿Mm? Bueno, eso dice en el 17 en la parte que nos interesa, ¿no? Y en el 18, ¿qué invoca la Corte para resolver? Invoca la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. ¿Se acuerdan que la veíamos, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que contamos, que era una norma que nos permitía entender cómo se firmaban los tratados, qué significaban, qué obligaciones se derivaban de ellos cuando la firmábamos? Bueno, ¿y se acuerdan que de la Convención de Viena vimos un artículo que es el 27? El 27 de la Convención de Viena, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Dice, una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como causa de justificación del incumplimiento de un tratado. Repito, artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Repito, artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que dice que una parte, un Estado, ¿no? Un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como causa de justificación del incumplimiento de un tratado, ¿verdad? Entonces yo no puedo venir, analícenlo de esta manera. Va el Estado argentino y firma un tratado, ¿sí? Un tratado que vamos a verlo de la manera más absurda posible para que se comprenda la figura. Va la Argentina y firma un tratado por el cual se obliga a respetar los derechos humanos, ¿sí? Un tratado. Pero resulta que acá tiene una ley X, donde se violan los derechos humanos, donde por ejemplo se dice que nadie más puede estudiar, cualquiera, les digo, para que se cierran todas las universidades y no podemos estudiar más. Bueno, ¿qué pasa con esa ley? Esa ley es contraria al tratado, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que dice la Convención de Viena? Que yo no puedo invocar mi ley interna para justificar que no cumplo con lo que me obliga a través de un tratado. Entonces yo no puedo volver al Estado argentino y decir, no, pero resulta que no me importa el tratado que yo firmé, porque resulta que la ley interna dice que se cerraron todas las universidades. No. ¿Qué dice la Convención de Viena? Dice que yo no puedo invocar mi legislación interna. Por lo tanto, tengo que adaptar mi legislación interna a todo lo que me he comprometido cuando firmé el tratado. Así que a partir de la firma de ese tratado, si estuvieran cerradas todas las universidades, les cuento que las tengo que abrir todas. ¿Por qué? Porque ese fue mi compromiso al firmar el tratado. Por eso este artículo 27 dice que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como causa de justificación del incumplimiento de un tratado. Y ahí viene este párrafo 18, que acá compartió tan generosamente Gastón, gracias para que todos lo tengan adelante, que dice qué cosa este párrafo 18. Fíjense, lo tienen ahí en el chat para los que pueden seguirlo mientras estamos hablando. Esto es lo que dice la Corte en Edmejian con Sofovich. Dice que un tratado, en el 18, dice que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aprobada por la ley 19.865 y ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor desde el 27 de enero de 1980. Es decir, este texto, la Convención de Viena, confiere primacía. ¿Qué quiere decir confiere primacía? Le da el mayor valor al derecho internacional convencional. El derecho internacional convencional es el derecho de los tratados. El derecho de los tratados. Entonces dice, confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno. Por eso, fíjense, ¿qué pasa en el Edmejian? Me voy otra vez al dibujito. Vengan acá, vamos a arrimarnos otra vez a la pizarra. Nosotros veníamos así, fíjense. Nosotros veníamos.
Paren que me corro ahí para poder escribir. Nosotros veíamos, con una primera interpretación, ¿se acuerdan? Constitución, leyes y tratados. A lo sumo una segunda interpretación que colocaba a las leyes y a los tratados en el mismo lugar, pero siempre la Constitución en la cúspide. ¿Qué dicen en Edmejian con Sofovich? Ahora vale aquello por lo cual nos hemos obligado a la Convención de Viena. Así que esto no va más. Ahora la Constitución encabeza el sistema jurídico, por debajo los tratados y por debajo de los tratados las leyes. De ahí esta frase del párrafo 18, fíjense, vamos a volver a leerla, que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados confiere primacía al derecho internacional convencional sobre el derecho interno. Ahora, esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico argentino. Y termina diciendo, la Convención es un tratado internacional constitucionalmente válido que asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del derecho interno. Esto es un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por el propio derecho interno. Somos nosotros, al sumarnos a la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, quienes decidimos que los tratados estén por encima de las leyes. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Fuimos nosotros mismos quienes lo decidimos. Por eso cambia este esquema. Esto, resuelto en Edmejian con Sofovich, ¿llevó necesariamente a qué? Fíjense, a que aquel Congreso, cuando se sancionó la ley que declaró la necesidad de la reforma, esto llevó a aquel Congreso, cuando se sancionó la ley que declaró la necesidad de la reforma, ley 24.309 de necesidad de la reforma, que ya estudiamos esto, llevó a que en ocasión de sancionarse esta ley, uno de los temas que se incluyera fuera esto de prolijar la jerarquía de los tratados. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque esto que vemos lo había resuelto la Corte en Edmejian, ¿sí? Pero lo había resuelto la Corte en Edmejian para resolver Edmejian, ese caso nada más. Esto no significaba que era obligatorio para todos los jueces de todos los rincones de la República Argentina. La única manera, escuchen esto con atención, la única manera de generar una interpretación obligada era que esto estuviera en la Constitución, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué iba a depender? ¿Qué se les ocurre? Iba a depender de que cada juez a la hora de intervenir le hiciera la lectura que se le ocurriera. Entonces, por eso, al habilitarse este tema para su discusión en la reforma, queda incorporado al texto constitucional, ¿dónde? En el 75, inciso 22, primer párrafo, que toma este 75, inciso 22, primer párrafo, exactamente lo mismo que se resuelve en Edmejian con Sofovich, que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Abran la Constitución en el 75, ahí están las atribuciones del Congreso, y cómo arranca el 75, inciso 22, diciendo que corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, es decir, tratados en general, porque en definitiva los concordatos, les cuento que son tratados que se firman con la Iglesia Católica, ¿sí? O sea, son tratados internacionales también, que tienen una particularidad, ahí
el co-contratante, digamos, aquel con el cual yo me vinculo, es la Iglesia Católica, y esto sirve para regular aspectos, ¿no?, determinados de nuestra relación, justamente, pero son tratados internacionales lo mismo. ¿Por qué? Porque el Estado Vaticano es un Estado extranjero, ¿sí? ¿Qué inciso el 22, Gastón? Entonces, ¿qué dice apenas comienza el 75, inciso 22? Miren ahí en sus constituciones, ¿sí? ¿Tienen todas las constituciones? A ver, mostrando. Todos tienen las constituciones, muy bien. Muy bien, voy a los de la otra página, muy bien. Entonces, ¿qué dice? Dice, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Con lo cual, ¿qué se respeta en este primer párrafo? Fíjense, me vengo otra vez acá. ¿Qué se respeta en este primer párrafo? Justamente este esquema. ¿Estamos? Tratados con jerarquía superior a las leyes. En el segundo párrafo se va por más, hay ahí una mejora, se jerarquiza la protección del hombre, porque fíjense qué pasa en ese segundo párrafo del 75, inciso 22, ¿no? Se mencionan una serie de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ¿sí? Lean conmigo. La Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, hay 10 instrumentos que se eligieron por su gran protección al hombre, ahí. Dice, en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir esta frase? Tienen jerarquía constitucional, que están al mismo nivel que la propia Constitución del Estado. Por eso, ¿saben qué se dice? Dice que la reforma abrió, miren ustedes, si antes nosotros, miren mis manos, si antes nosotros decíamos, ¿no?, que nuestro esquema jurídico era piramidal, se abrieron las manos, ¿y quién entró? Entraron a ese nivel superior los tratados internacionales sobre derechos humanos, esos, los que se eligieron para tener la mayor jerarquía. Por eso, ¿qué nos pasó? Ya no tenemos más un esquema piramidal, podríamos decir. Porque ¿qué pasó con la cúspide? Fíjense, la cúspide se ensanchó, ¿sí? La cúspide se ensanchó. ¿Quiénes están acá arriba? Están las normas de la Constitución, más las normas de los tratados sobre derechos humanos jerarquizados. ¿Cuáles son los tratados sobre derechos jerarquizados, sobre derechos humanos? Los del artículo 75, inciso 22, segundo párrafo. ¿Bien? Los jerarquizados o constitucionalizados, como se llaman. ¿Quiénes quedaron abajo? El resto de los tratados. ¿Por qué? Porque el resto de los tratados hoy, ¿qué jerarquía tienen? Tienen jerarquía supralegal. Artículo 75, inciso 22, primer párrafo. Tal como lo resolvieron en el Meján con Sofovich, ¿sí? Tratados con jerarquía superior a las leyes. ¿Quiénes están acá abajo? Las leyes.
¿Y quiénes quedaron abajo del todo? Bueno, porque ya estaban abajo del todo, no hubo modificaciones ahí. Todo lo que es la actividad legislativa autorizada por la Constitución del Poder Ejecutivo. ¿Qué tengo ahí? Reglamentos o decretos, acuérdense. Tengo decisiones administrativas del jefe de gabinete de ministros, tengo las resoluciones, las disposiciones de los ministros, tengo las circulares, por ejemplo, del Banco Central, las resoluciones de la FIP, ¿sí? Y acá, como ustedes ven, se producen niveles jerárquicos, ¿ven? Este es el nivel 1. Nivel 1. El más importante, el nivel superior, el más fuerte jerárquicamente hablando. Nivel 2. Nivel 3. Nivel 4. ¿Y qué va a aparecer por debajo del orden normativo federal? Los distintos ordenamientos, ¿no? Normativos provinciales o locales. Acuérdense lo que hablábamos la semana pasada a propósito de este principio de supremacía, ¿sí? Cada provincia va a dictar su constitución, pero lo va a hacer mirando la Constitución Nacional. Por eso, fíjense, una norma que esté acá, y que sea, por ejemplo, una ley de la provincia de Buenos Aires, está acá, pero siempre va a subordinarse a todo lo demás, ¿sí? Una ley de la provincia de Buenos Aires no podía violar ni un tratado, ni una ley del Congreso, ni mucho menos la Constitución de la Nación. ¿Por qué? Porque todos los órdenes normativos provinciales están subordinados. ¿Mm? Están subordinados. ¿Mm? Entonces, fíjense que lo que hizo la reforma fue recoger, este antecedente de Mejía con Sofovich. Pero en materia de derechos humanos mejoró la protección, se dice. Mejoró la protección. ¿Por qué se dice que mejoró la protección? Porque una serie de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó más arriba, acá, a este nivel 1 que hoy está compartido. El nivel 1 hoy está compartido entre las normas de la Constitución y las normas de los tratados. A ver acá, que tengo una pregunta. ¿Qué dice abajo? ¿A dónde? Dice los distintos órdenes normativos provinciales. Esperen que se lo pongo otra vez ahí. Los distintos órdenes normativos provinciales o locales, ¿no? Acá vamos a tener que, siempre subordinadas, acuérdense. Siempre subordinadas. Acá el orden normativo federal. Y por debajo los distintos órdenes normativos provinciales o locales. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió? Bueno, fíjense qué papel fundamental tiene el control de constitucionalidad. Porque ¿qué tiene que hacer el control de constitucionalidad? Preservar que todo esté así. Que todo quede en su lugar. Que todo quede en su lugar. Y les voy a dar un ejemplo para cerrar el día de hoy para que se queden pensando.
habrán escuchado que hay un reclamo en curso de la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. ¿Escucharon algo de eso? Nosotros prontamente, se viene ahora toda una unidad para que estudiemos coparticipación, pero ¿qué es la coparticipación? Para saberlo. La coparticipación es una suerte de cuenta de reparto entre el Estado Nacional y las provincias y la propia Ciudad de Buenos Aires de todos los ingresos que se tienen en materia impositiva. Entonces hay un reparto. Ese reparto está regulado en una ley. ¿Estamos? En una ley que está en el tercer nivel. ¿Bien? ¿Qué hace unos días el Poder Ejecutivo? A través de un decreto, que está donde, más abajo, justamente, modifica ese reparto en perjuicio de la ciudad en este caso. Entonces, ¿qué es lo que está planteando la ciudad en una acción que acaba de iniciar la semana pasada, el viernes exactamente, en una acción que se llama de amparo? ¿Qué es lo que plantea la ciudad? Que es inconstitucional ese decreto. ¿Por qué? Porque altera lo que ha dicho la ley. Ahí nosotros, hagan como un ensayo para pensar lo que es esto, pero ahí tenemos un claro ejemplo de cómo un acto de menor jerarquía puede alterar una norma de mayor jerarquía. En ese caso, la pelea es entre un decreto y la ley. ¿Quién se les ocurre que va a ganar en esa pelea? Desde lo que estamos estudiando, ¿quién va a ganar? Tendría que ganar la ley. Tendría que ganar la ley, muy bien. Bueno, no sabemos quién va a ganar. Seguramente nos vamos a enterar a lo largo de estos días. ¿Por qué? Porque es algo que va a tener que resolver la Corte, justamente. Es una pelea entre el Estado Nacional y el Estado Ciudad, ¿no? Por eso ahí vamos a estudiar más adelante que hay una competencia que se llama originaria, ¿no? Donde la Corte tiene que intervenir como único tribunal. Así que, desde lo que aprendimos, en esa pelea va a ganar, entendemos que tendría que ganar la ley. Vamos a ver qué resuelven los jueces, ¿estamos? Bueno, nos vemos el viernes, ¿sí? Sí, hasta el viernes. Chao. Chao. Chao, profe.